Bien, creo que ya entonces podemos comenzar. Son las 11 de la mañana en Washington, D.C. Y buenos días a todos entonces y bienvenidos a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS. Les recordamos que vamos a tener interpretación simultánea al inglés y al español, a la que pueden optar directamente a través del botón Interpretation. Esta sesión durará alrededor de 45 minutos y tomaremos preguntas hasta ese momento. Ya hemos recibido muchas preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas a través del botón Q y A que pueden encontrar debajo en la barra del menú. Y también les estaremos dando la palabra para que hagan directamente sus preguntas en vivo, pero antes les pedimos que nos escriban por el Q y A para poder organizarnos. Además, les pedimos que incluyan su nombre y su medio de comunicación cada vez que envíen una pregunta. Esta sesión, como de costumbre, también puede ser seguida a través de las redes sociales de la OPS, en Facebook y en Twitter. Hoy, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región y sobre el impacto que está teniendo en las personas que sufren enfermedades no transmisibles. La acompañan Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y Silvana Aldighieri, director adjunto de Emergencias de la OPS y gerente de incidente para COVID-19. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Muchas gracias, Sebastián. Y bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos. Al 25 de mayo hemos visto más de 2.400.000 casos, 400 millones de casos y más de 143.000 muertes debido a el COVID-19 reportado en las Américas, 2.4 millones de casos. A medida que llegan los casos mundiales a los 5 millones en esta última semana, América Latina sobrepasó a Europa y Estados Unidos en el número diario de infecciones de coronavirus reportados. Números que sospechamos quizás son aún mayores de lo que realmente sabemos. Dos de los tres países con el mayor número de casos reportados se encuentran actualmente en las Américas. No puede haber la menor duda, nuestra región ha pasado a ser el epicentro de la pandemia COVID-19. En Sudamérica, estamos especialmente preocupados por el número de casos nuevos reportados la semana pasada en Brasil, que fue el más alto durante un periodo de 7 días desde que comenzó el brote. Tanto Perú como Chile han reportado también una alta incidencia, señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países. Hemos sonado tantas alarmas, pedido solidaridad y guía durante los últimos 3 meses. Todo esto para prepararnos para este momento. Para la mayoría de los países de las Américas, este no es el momento de flexibilizar las restricciones ni reducir las estrategias preventivas. Este es el momento de permanecer fuertes, de seguir vigilantes y agresivamente implementar las medidas de salud pública comprobadas. De otras regiones hemos aprendido lo que funciona y lo que no funciona. Y debemos seguir aplicando este conocimiento a nuestro contexto. Ahora es el momento de la acción, no la diversión. Las vidas y bienestar de millones de nuestra región dependen de ello. Uno de los aspectos que más nos preocupa de la pandemia COVID-19 es el impacto desproporcionado del virus en personas que sufren de enfermedades no transmisibles o ENTs. O sea, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, el asma y otras enfermedades respiratorias, además de la obesidad.
Nunca hemos visto una relación tan nefasta entre una enfermedad infecciosa y las ENT. Algunos de los datos son verdaderamente alarmantes, especialmente en nuestra región, en donde hay muchísimas enfermedades no transmisibles. Los estudios de China muestran que más de un 28% de los pacientes con cáncer que contrayeron el COVID-19 murieron, comparado con solamente 2% del total de pacientes. Hay 1.200.000 personas que viven con cáncer en América Latina y el Caribe. En una revisión de más de 16.000 pacientes con COVID-19, se encontró que las personas con diabetes tenían 2 veces mayor probabilidad de sufrir una enfermedad severa o morir. Hay un estimado de 62 millones de personas en las Américas que viven con diabetes. El fumar causa cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares y está asociado directamente con una reducción de la capacidad respiratoria. Además, se ha demostrado que el fumar aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave como resultado del COVID-19. Cerca de 15% de los adultos en las Américas todavía fuman y pueden enfrentar este riesgo. De hecho, nuestra región tiene un alto incidente de enfermedades no transmisibles y estamos profundamente preocupados por la salud de las personas que viven con estas condiciones. En total, aproximadamente 1 de cada 4 personas de nuestra región corren un mayor riesgo de tener un mal resultado del COVID-19 a raíz de las ENTs subyacentes. La pandemia COVID-19 también ha interrumpido la rutina de los servicios sanitarios con los que cuentan los pacientes de NTs para manejar su enfermedad. Muchos de los trabajadores de salud que normalmente atienden a estos han sido redirigidos a la respuesta del COVID-19, afectando adversamente el diagnóstico oportuno y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Es más, algunos países han visto una interrupción en las cadenas de suministro, así como desafíos en la distribución de las medicinas y los productos de salud, todo teniendo un impacto un impacto en el acceso. Las medidas de permanecer en casa, la interrupción de la administración de servicios, así como el asistir a las instalaciones de salud, han ocasionado una reducción en las visitas clínicas selectivas y menor acceso al diálisis renal, atención para el cáncer y demora en el tratamiento de alta prioridad para los pacientes con ENTs, lo que pone a los pacientes en un mayor riesgo de complicaciones y posibles muertes como resultado de enfermedades que sabemos cómo tratar. Este desafío debe ser abordado de frente por los sistemas sanitarios en nuestra región o nos enfrentaremos con una epidemia paralela de muertes prevenibles de personas con NTS. Primero, es importante encontrar métodos seguros para administrar atención clínica esencial para las personas con NT durante la pandemia. Por ejemplo, muchos países están aumentando rápidamente los servicios de telemedicina, priorizando citas programadas para evitar hacinamiento en las salas de espera y dando servicios de formas novedosas. También debemos asegurarnos que las cadenas de suministro para las medicinas esenciales de NTs estén protegidas y sigan funcionando eficientemente y que se distribuyan estos productos a las personas que los necesitan. Y por último, tenemos que ayudar a la gente con NT a protegerse de sí mismos del COVID-19 para evitar una situación de mayor riesgo. Esto significa darles los recursos, los sistemas de apoyo, la información necesaria para protegerse. No nos atrapemos en una falsa dicotomía. La lucha contra los ENTs ahora es parte integral de nuestra respuesta al COVID-19. Necesitamos medidas preventivas agresivas para proteger a la gente con diabetes, con enfermedades respiratorias y cardiovasculares del nuevo coronavirus. También debemos asegurarnos de tener un acceso oportuno a la atención para las enfermedades crónicas para evitar que
puedan amenazar la vida de los pacientes. La OPS está trabajando con los países en la región y ofreciendo orientación para ayudar a planificar e implementar estas medidas. A medida que aumentan los casos en nuestra región, nuestros esfuerzos por proteger a quienes sufren de condiciones subyacentes deben intensificarse. Permítame recordarles que el 31 de mayo es el Día Mundial del Tabaquismo. El conmemorar este día en medio de la pandemia de COVID-19 resalta el hecho de que el fumar aumenta nuestro riesgo y vulnerabilidad a esta pandemia y a muchas otras amenazas de salud. El enfoque de este año es la protección de los jóvenes de los daños del tabaco. Y si es que hubo algún momento en el que uno podría decir que es el momento ideal para dejar de fumar, este es el momento. Yo ya he dicho antes que nuestros sistemas sanitarios deben ser resilientes y adaptarse a los momentos de crisis. El doble desafío de las ENTs y el COVID-19 sin duda ha puesto a prueba nuestra resiliencia. Antes del COVID-19, 81% de las muertes en la región de las Américas se debía a las ENTs y 39% de estas muertes eran prematuras, o sea que ocurrían antes de los 70 años de edad. A medida que juntos reconstruimos y transformamos nuestra economía, nuestros sistemas de protección social y nuestros sistemas sanitarios, debemos prestar especial atención a la prevención, el diagnóstico temprano y manejo de las enfermedades no transmisibles. Gracias. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que hemos recibido por email y luego pasaremos a preguntas del chat. Como mencionamos, está el botón que se llama QIA y ahí pueden escribirlas. Les pedimos que se identifiquen con su nombre y su medio de comunicación. Y también algunas estaremos dando la palabra para que puedan hacer su pregunta directamente y además de escribirnos en el chat, necesitamos que levanten la mano. La primera pregunta, entonces, viene de Matt Rivers de CNN y también similar preguntó Herbert Cepeda de Voz de América. La pregunta es, what is the projection ¿Cuál of es la case? proyección de los casos que la OPS considera podrían ocurrir en la región de las Américas? En opinión de la OPS, ¿cómo se ven las próximas semanas y meses para la región, Dr. Etienne? Gracias por su pregunta. En la región de las Américas, los casos de COVID-19 siguen en aumento. América Latina, como les dije, actualmente se considera el epicentro de la infección. El 25 de mayo, ayer, los países reportaron el mayor número de casos comparado con el día anterior. En Estados Unidos, más de 26.200 casos en un día, un aumento del 2%. Brasil, 15.800 casos en un día, un aumento del 5%. Chile, 4.000 o más de 4.900 casos en un día, 7% de aumento. Perú, unos 4.200 casos, que representa un aumento de 4%. México, 2.760 casos nuevos, un aumento de 4%. Y Canadá, 1.000, representando un aumento de 1%. Los países que reportan el mayor número de muertes nuevas fueron Estados Unidos, 3% de aumento, Brasil, 3% de aumento y México, aumento de 3%. La OPS utiliza su propio modelo de COVID-19 para proyectar a diario y la información acumulada para respaldar la evaluación de las necesidades de los países. Y colaboramos también con el Instituto de Métricas de Salud y Evaluación en su propio modelaje de algunos países específicos de América Latina. Actualmente tienen modelos de unos 15 países en la región, incluido Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Permítanme una palabra de cautela. Los modelos tienen sus limitaciones. Son principalmente herramientas que pronostican escenarios en situaciones complejas. Nunca deben considerarse de manera literal. Las situaciones pueden alterarse en base a las respuestas específicas de cualquier país.
En base al modelo de la OPS por subregión, en Norteamérica no ha habido ningún cambio importante en Estados Unidos y Canadá, o no se espera ningún cambio sustancial en Estados Unidos y Canadá, pero en México se espera un aumento continuo en el número de casos. En Centroamérica proyectamos una aceleración en El Salvador y Guatemala. Y esto está ocurriendo ya a los niveles más altos desde que comenzó la pandemia. Proyectamos un aumento fuerte en Nicaragua, independientemente de las limitaciones que tenemos en el acceso a los datos. Y Honduras se mantiene al mismo nivel de la semana anterior. En Sudamérica, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela siguen en aumento. Bolivia, Paraguay y muestran una disminución pequeña. Y en Brasil, el modelo del RCI informa que las muertes diarias tienen aumento exponencial, llegando a un pico de algo así como 1,020 muertes diarias para el 22 de junio del 2020 y para el 4 de agosto del 2020 un total de 88,300 muertes es lo que se proyecta. Para Colombia, el modelo muestra un aumento de muertes con incertidumbre en cuanto a cuándo llegará al máximo. Hasta ahora se proyectan algo así como 60 muertes diarias para el 4 de agosto del 2020. Perú se proyecta un aumento de muertes aproximadamente 168 diario para el 30 de junio y para el 4 de agosto del 2020 un total de más de 13,000 muertas. En el Caribe, Haití sigue con un aumento acelerado. No hay ningún cambio importante en la República Dominicana y Puerto Rico. Un ligero aumento en Jamaica. Cuba sigue reportando una disminución en la tendencia, mientras que muchos de los pequeños estados insulares del Caribe no reportan casos nuevos. Las proyecciones específicas del IHMI se han hecho en los siguientes países: Perú, Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Cuba, la República Dominicana, Ecuador, Honduras, Argentina y México. Gracias. Gracias, doctora Etienne. Les recuerdo que en la página web de la OPS pueden encontrar la información actualizada sobre coronavirus. Y la página es www.pajo/coronavirus. Y ahí están los números también de casos en la región que nos están preguntando en el chat. La siguiente pregunta ahora viene de Matías Loewi de Medscape en español. Pregunta: ¿las cuarentenas o confinamientos, junto a las otras medidas de salud pública como el distanciamiento social, solo retrasan la aparición de nuevos casos, aplanando la curva para que los contagios sean más graduales? ¿O podrían dificultar la propia supervivencia del virus, logrando su eliminación, al menos regional o nacional, sin necesidad de llegar a la llamada inmunidad de grupo? Pregunta Matías Loewi. Doctor Barbosa. Gracias, Matías, por la pregunta. As medidas de distanciamento social são muito importantes, exatamente por esse motivo, para aplanar a curva, ou seja, para reduzir a velocidade de transmissão da Covid-19. Isso é muito importante porque já sabemos de muitas experiências e, desafortunadamente, experiências, algumas com muita dramaticidade em alguns países e em algumas cidades, que quando a transmissão da Covid-19 está ocorrendo de uma maneira sem nenhuma medida para detener a velocidade, os serviços de saúde podem e vão ter sua capacidade sobrepassada, muito provavelmente. Assim que, seguro que as medidas de distanciamento social são muito importantes. E é muito importante também revisar o que está passando com a adoção das medidas, porque para que tenha sucesso é importante a adesão da população. Então, há que revisar bem como está a adesão da população, que se pode fazer para que essas medidas possam ser mais efetivas, ou seja, ter mais apoio da população em sua implementação. Ao mesmo tempo, é importante ampliar a capacidade de testar. Testar todos os pacientes sospechosos, por exemplo,
testar os contatos desses pacientes, poner em isolamento de uma maneira adequada, é uma maneira muito efetiva de seguir deteniendo a transmissão do vírus. Assim que as medidas de distanciamento social são importantes, mas também é importante ampliar a capacidade de testes e também o terceiro pilar, que é a preparação buena de los serviços de saúde. Essa combinação, essa boa coordenação, seguro pode propiciar que um determinado país se tenha a redução que se necessita, ao mesmo tempo que se amplia a capacidade de testes para seguir deteniendo a progressão do vírus. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Alexander Ward, de Vox. En inglés pregunta, South America is now the world's coronavirus. Sudamérica ahora es el punto álgido del virus coronavirus. ¿Qué deben hacer los países para que esto deje de ser así, doctor Espinal? Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Y la respuesta es difícil porque cada país es diferente y cada quien está haciendo mucha mitigación. Sin embargo, esto no significa que lo están haciendo al nivel que deberían hacerlo. El doctor Barbosa ya se refirió a ello hace un minuto y mencionó la necesidad de aumentar la capacidad de pruebas. La mayoría de los países suramericanos no están haciendo las pruebas al nivel que deberían actualmente. Si vemos el caso de Chile, 25,000 pruebas por cada millón de habitantes. Pero la mayoría de los países están probando por debajo de 6,000 o 5,000 pruebas por cada millón de habitantes. Así que en un país donde hay 11 millones de habitantes, la prueba de 2,000 casos por cada millón no es suficiente. En un país de 45 millones, la prueba de 2,000 por cada millón no es suficiente. Así que una cosa que tienen que hacer es aumentar la capacidad de pruebas. Sería la única forma en que podremos tener una imagen clara de la situación y podamos avanzar más rápidamente a la prevención de la diseminación y de asegurarnos que se reduzcan, se logra la prevención. La directora habló del modelaje, pero el modelaje no siempre es la respuesta, porque los modelos tienen sus cosas a favor y en contra. Así que lo clave son las pruebas. La otra cosa importante que debemos hacer, porque América Latina es una región de gran inequidad y hay que darle educación e información a la gente. Estamos en una pandemia con un virus muy difícil, pero también es una pandemia que tiene muchas noticias falsas. Es importante educar a la gente sobre los verdaderos hechos. Esto es importante. Y yo creo que tomará tiempo. No es algo que porque nosotros decimos que estamos haciendo las pruebas, digamos que esto basta. No, yo creo que es importante las acciones de mitigación, ya mencioné unas cuantas, y la OPS seguirá ayudando a los países a ampliar e implementar esas medidas. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta ahora viene de Ana Lucía Ola González, de Prensa Libre en Guatemala. Pregunta, ¿qué efectos negativos se ha comprobado que tiene el uso de ivermectina, especialmente en el tratamiento de pacientes en estado crítico por COVID-19? Doctor Aldiguieri. Gracias por la pregunta. Es una pregunta recurrente, yo creo, el uso de la ivermectina. La ivermectina es una molécula antiparasitaria, es un medicamento conocido en las Américas. Se está utilizando desde hace varias décadas en los programas de eliminación de enfermedades como cocercosis y filariasis linfática. Es un medicamento que se está incluyendo en los protocolos de investigación en este momento en varios países del mundo, incluyendo en las Américas, el protocolo Solidaridad. Y el estado de la ciencia, publicamos de manera regular revisiones sistemáticas sobre los ensayos
aleatorios, si fuera posible, clínicos bajo supervisión hospitalaria. Y en el día de hoy no se ha detectado en todos los artículos publicados a nivel mundial ni beneficio ni reacciones negativas, como es la pregunta. Eso es el estado de la ciencia, pero sin embargo es una situación en evolución permanente y estamos siguiendo de manera muy cercana esas publicaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es sobre Nicaragua y tenemos 3 periodistas haciendo consultas. Uriel Velázquez, de Despacho 505 en Nicaragua, Carlos Fernando Chamorro, del Confidencial, y Lidia López, de La Prensa. Voy a hacerles las 3 preguntas juntas. Uriel dice que hemos visto que la OPS ya ubica a Nicaragua en la fase de transmisión local comunitaria de COVID-19, pero el gobierno no lo ha reconocido oficialmente. ¿Cómo llegaron a esta conclusión y qué medidas recomienda la OPS cuando ya se está en esta fase? Carlos Chamorro, de Confidencial, pregunta si también sobre transmisión local y si la OPS informó sobre esto, y también qué responde la OPS a las entidades de la sociedad civil que están solicitando que realice una inspección en Nicaragua, una auditoría en el ministerio, hospitales, laboratorio, sobre la pandemia y los números. Y la tercera, que es de Lidia López, de La Prensa, dice que el gobierno presentó ayer un libro blanco que aborda gestiones realizadas por el sistema de salud, pero dice que no habla de puntos importantes como las pruebas o la emergencia en los hospitales. Doctor Ugarte. Muchas gracias por estas preguntas. La OPS basa su análisis epidemiológico en la información proporcionada por los países. La OPS ha solicitado a autoridades del Ministerio de Salud, como lo hemos expresado en anteriores oportunidades, información detallada de todas las variables que se necesitan para hacer un adecuado análisis de la situación de la pandemia, y que fueron insuficientes hasta la semana pasada, en que públicamente anunciaron información adicional que nos permite concluir que la transmisión en Nicaragua es comunitaria. Esa información, esa decisión fue comunicada durante el fin de semana al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional de Nicaragua. De tal manera que ese cambio es un cambio normal en el proceso de informe de OPS, que lo publicamos en nuestra página web. En esta fase, con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad, es imprescindible, primero, transparentar las cifras, informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia para que la población tome las medidas de precaución adecuadas. Es necesario, entonces, reducir la transmisión comunitaria, proteger al personal de salud y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad. La OPS tiene listos expertos internacionales, no solamente los que están ubicados en nuestra representación en Managua, sino también expertos internacionales que están disponibles para hacer una evaluación de la situación de los servicios de salud, de la situación epidemiológica y de todas las demás medidas que se deben tomar en esta situación. Este ofrecimiento aún no ha sido aceptado por el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las entidades públicas y privadas de Nicaragua a que se implementen con efecto inmediato todas las recomendaciones proporcionadas por la OPS. Creemos que en estas circunstancias el análisis puede ser secundario y puede tomar días. Sin embargo, la protección de la vida y la salud no puede esperar. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar ahora a una pregunta del chat que viene de Yamar Meusa, de Stabroek News en Guyana. Pregunta en inglés.
What does PAHO recommend be done in countries ¿Qué recomienda la OPS que se haga en países que han aumentado las pruebas, pero que aún hasta ahora no han podido aplanar la curva? Doctor Alighieri, por favor. Gracias por esta pregunta de Guyana. Este es el mensaje que hemos señalado, resaltado y traído a su atención durante semanas ahora, la necesidad de poder ampliar la red de laboratorios, así como las pruebas. Contamos con distintas opciones a nuestra disposición para las autoridades nacionales para que puedan ampliar el número de pruebas o las capacidades de pruebas en un país. Lo primero es aumentar el número de pruebas que uno puede efectuar en nuestro Centro Nacional de Referencia. La segunda opción es poder ampliar la red de vigilancia de laboratorios con técnicas en PCR. Y la tercera opción es poder ampliar para poder tener máquinas automatizadas que puedan llevar a cabo pruebas moleculares, PCR, en hospitales y clínicas. Y también cuidado en punto de contacto, pruebas ahí que se encuentran en el Caribe y en otros países en esta región para brindar acceso a la red de VIH y de tuberculosis y poder utilizar algunas pruebas, estuches de pruebas para COVID-19. Todo esto es un paquete de medidas que el país puede utilizar, que puede implementar y al cual puede tener acceso. También tienen acceso al fondo de la OPS para poder comprar estuches moleculares en este momento. Es el fondo estratégico de la OPS y también la estrategia que está vinculada a investigaciones muy estrictas de conglomerados, en el caso de Guyana, así como actividades de rastreo de contactos, asegurando que todos los pacientes puedan tener acceso a esas pruebas. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos ahora también varias preguntas vinculadas con Brasil, de Sara Newby, de Telegraph, Elisa Martins, de O Globo, y también de Ángela Bastos, de NSC Comunicación. Y también por el chat, Marieta Casarre, de Agencia Brasil, también tiene preguntas. Bueno, en sí, Sara, de El Telegraph, pregunta, how concerned are you about the Brazilian... ¿Qué tan preocupados están ustedes sobre la actitud del gobierno brasileño y su respuesta a la epidemia del coronavirus? ¿Y representa esto el enfoque más amplio de la región o es simplemente un caso aislado? Del Globo pregunta, considerando cómo se ha esparcido el virus y qué se debería hacer diferente localmente. También si hay proyección para Brasil. Ángela Bastos pregunta el tema de las fronteras, si otros países deberían cerrar fronteras con Brasil para evitar que aumenten los casos. Y Marieta Casarre dice que siendo Brasil ahora el epicentro de la pandemia y considerando lo que se está haciendo hasta ahora, ¿cuáles serían las medidas urgentes para aplanar la curva? Doctor Espinal, ¿puede tomar estas preguntas? Sí, it's about 5 or 6 sí, questions. son como 5 o 6 preguntas. Trataremos de hacerlo breve. Estamos preocupados. La OPS está preocupada. La directora acaba de mencionar el aumento en Brasil y las proyecciones señalan que habrá de seguir creciendo. Tengan ustedes presente que Brasil tiene la cifra más elevada de casos infectados, pero no tiene la tasa más elevada en Sudamérica. La tasa más elevada es Chile y Perú. Así es que Brasil sigue siendo un país de 200 millones de personas y más, un país muy vasto. El tema clave con Brasil es aumentar el número de pruebas. Aún con ello, Brasil tiene 3,000 tantas pruebas por millón de personas.
Así es que en un país tan vasto, en ciudades sumamente pobladas como Sao Paulo o Río de Janeiro, creo que es de importancia vital implementar las medidas de mitigación para aumentar el número de pruebas y tratar de mantener el distanciamiento social. Y si el país decide abrirse, entonces, como hemos seguido diciendo, hay que llevar a cabo un análisis apropiado sobre los pros y contras. Pero los pronósticos, las previsiones para Brasil, no solo en el modelo de la OPS, sino varios de los modelos, muestra que si la epidemia sigue en aumento, tenemos que asegurarnos que trabajemos junto con Brasil. También permítanme decir que los gobernadores de Brasil están implementando medidas porque es un Estado federal, es un país federal. Así es que tienen el poder de implementar medidas. Y nuestra oficina en Brasilia ha estado trabajando con las autoridades brasileñas desde enero para poder abordar la epidemia y poder ayudar no solamente con capacitación, sino también educación, temas de educación, adquisiciones de pruebas de PCR. Nuestra oficina ha ayudado con la adquisición de más de 10 millones de pruebas. Así es que seguimos trabajando con Brasil, pero es importante tener presente que la situación en Brasil no habrá de detenerse en la próxima semana aproximadamente. Hay todavía un largo camino por recorrer. La OMS y la OPS no recomiendan el cierre de fronteras. Esa es una prerrogativa de cualquier país. Cada país tiene que decidir qué es lo mejor para ellos. Ahora les alentamos a trabajar entre ellos y entre los países también. Recuerden ustedes que hay solidaridad en América Latina y en toda la región y que los países trabajen juntos. Así es que les alentamos a que trabajen entre ellos. Pero evidentemente la situación en Brasil es aún algo que tiene todavía un trecho por recorrer y la OPS está profundamente preocupada por la situación. Gracias. Por las respuestas a múltiples preguntas. La siguiente es vinculada con México. Preguntan Melina Ochoa de Uno TV y también Isabela González de Reforma. Melina Ochoa dice que en 6 días México está por reactivar las actividades en el país. El incremento de casos y muertes por COVID continúa al alza. Pregunta, ¿no es muy pronto para que ocurra el desconfinamiento? Y Isabela González de Reforma pregunta, ¿cómo ve la OPS la tasa de letalidad en México, que alcanza el 10.7% de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins? ¿Y a qué se debe esto? Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Mira, la situación en México, como nuestra directora mencionó los números, hay una tendencia de crecimiento del número de casos, pero en México, como en cualquier país del mundo, sí hay que analizar la situación por cada región, por cada estado en la situación de México. Porque muchas veces tenemos situaciones epidemiológicas completamente distintas. Aquí mismo, en los Estados Unidos, hay estados que estão com a tendência de crescimento, outros controlar a transmissão, assim que há que verificar com muito cuidado qual é a situação em cada estado. Que se deve ter em conta para uma proposta de abertura gradual. Primeiro, ter uma seguridade que a transmissão foi controlada, né? Porque se está em um processo de crescimento em uma cidade ou um estado, que você empieza a relajar as medidas de distanciamento social, é possível, é provável que vá ter um crescimento todavia maior do número de casos. Segundo, ser de uma maneira bem planificada, começando por lo que é mais essencial para a economia, para diminuir o impacto sobre as pessoas, manter uma capacidade de testes para testear todos os casos suspeitosos e ter um monitoreio muito seguro de lo que está passando, porque se empieza uma nova oleada de transmissão, você pode detener esse processo, se está monitorear como está a ocupação de los hospitais, de las camas de terapia intensiva, ou seja, todo isso há que tomar muito em conta para um processo de abertura. E mesmo para os serviços que vão abrir,
é necessário adotar medidas como distanciamento físico entre as pessoas, proteção não llenar os serviços que se abrem com pessoas, ou seja, tudo o que se está planteando de maneira muito detalhada. Cada país deve fazer essa análise da maneira muito cuidadosa para, quando impede um processo de abertura, não ter um incremento da transmissão. Sobre a taxa de letalidade, isto muito provavelmente está refletindo que, ao princípio da transmissão, México, como muitos outros países do mundo, tinha muita dificuldade de acesso aos testes de PCR, assim que os testes se concentravam solamente nos casos mais graves. Quando a taxa de letalidade é o número de defunções por o número de casos detectados, se você está detectando só os casos graves, seguro que a taxa de letalidade vai, de uma maneira artificial, parecer muito maior do que é, na verdade. Isso passou com outros países, passou com o Brasil, passa com o Equador, ou seja, quando se passou com países da Europa, incluso, quando se incrementa a capacidade de testar, como o México está fazendo, o Instituto INDRE, o Instituto de Diagnóstico de Referência da Secretaria de Saúde, está em um processo, nas últimas semanas, de ampliar muito a capacidade de teste. O México já tem agora mais de 100 laboratórios, incluso laboratórios particulares, que foram treinados, receberam provas. Então, eu creio que isso, de uma maneira que se vai poder, nas próximas semanas, com uma maior detecção de los casos, a taxa de letalidade vai abarrar para um nível que deve ser o mais real. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Valeria Heredia del diario El Comercio de Ecuador. Dice que semanas atrás el gobierno ecuatoriano mencionó que OPS brindaría más apoyo a Ecuador para enfrentar la pandemia. ¿Qué tipo de ayuda se ha hecho efectiva y en qué ha consistido? Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta. Ecuador ha recibido un apoyo directo de la OPS desde el principio. Y por supuesto, ante la situación que se presentó en Guayaquil, ese apoyo se incrementó significativamente. El apoyo que se ha incrementado en las últimas semanas es relacionado con la coordinación y el monitoreo de los servicios de salud sobre su capacidad de responder a la emergencia en tiempo real. Esas evaluaciones se hacen utilizando un instrumento elaborado por la OPS y se aplica en muchos países. En el caso de Ecuador, se hace en más de 300 establecimientos de salud, más de 200 de ellos del Ministerio de Salud Pública, también otros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los hospitales del área de seguridad pública y militar y policial, pero también se ha incrementado el apoyo con insumos, equipo de protección personal para los hospitales principales. Se han hecho evaluaciones directas en muchos establecimientos de salud conjuntamente con el Ministerio de Salud y estamos trabajando en restablecer o proteger los otros servicios esenciales para la población en general. Estamos hablando de población materno-infantil, de temas de personas con discapacidad, de personas que tienen enfermedades crónicas, pero también estamos apoyando en la coordinación en general de la compra de insumos a nivel global a través de los mecanismos de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, cada vez que en este momento se está implementando también planes para incrementar el apoyo a servicios de salud específicos en las zonas donde el incremento de casos está apareciendo en mayor proporción que en las zonas previas. Estamos hablando de otras provincias, incluyendo la provincia de Pichincha, donde está la capital Quito, y otras zonas donde requiere un apoyo específico tanto a los servicios de salud como a la implementación de las medidas de reducción de la transmisión. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta del chat y también por mail tiene que ver con tratamientos y con hidroxicloroquina. Urania Molina de la Prensa de Panamá pregunta, ¿qué cantidad de tratamientos se están aplicando en la región de las Américas
y de estos, ¿cuáles son los que han tenido mejor resultado para pacientes que llegan a las salas de los hospitales y unidades de cuidados intensivos? Y por el chat, Alina Dieste de AFP pregunta que a pesar de la decisión de la OMS de suspender las pruebas con hidroxicloroquina, Estados Unidos y Brasil, y 2 países del mundo con más casos del nuevo coronavirus, han mantenido la recomendación del uso de esta droga. ¿Qué opina la OPS y qué dice la OPS a las personas en los países? Doctor Aldiguieri, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por estas preguntas. Voy a tratar de responder a las 2 preguntas que son un poco diferentes de una vez, pero empezando por el aspecto de la hidroxicloroquina. Durante la última semana, la semana pasada, artículos importantes en revistas de primera línea han sido publicados en el British Medical Journal, Lancet, JAMA, y destacando algunos aspectos de preocupación clínica, de algunos efectos adversos o algunas complicaciones. Lo que quisiera destacar es que desde que la OPS y la OMS han publicado líneas directrices para el manejo clínico del COVID-19, la organización no ha recomendado el uso de cloroquina o hidroxicloroquina para el tratamiento de primera línea. Sin embargo, siguiendo algunos estudios muy iniciales en la pandemia, en la China, por ejemplo, se han incluido cloroquina, hidroxicloroquina en los estudios de solidaridad, y algunos países de la región están participando en esos estudios. Durante los últimos días, siguiendo las publicaciones de esas revistas científicas de alto nivel, la OMS ha decidido de suspender el brazo de investigación cuanto a cloroquina y hidroxicloroquina. Es la situación. Y el board de seguridad del estudio, que está compuesto de varios número importante de investigadores a nivel mundial, está en este momento en la revisión de los datos para ver si tienen que seguir o no. Pero otra vez quisiera destacar que OPS, OMS no está recomendado cloroquina, hidroxicloroquina para el tratamiento según las guías que tenemos. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta viene de Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo en Venezuela. Dice que miles de venezolanos están retornando al país con casos y que están aumentando los casos por esta razón, pero Venezuela ha hecho menos de 20.000 PCR, dice, en todo el país, incluyendo hospitales, y que tiene problemas con la provisión de agua. ¿Cómo evalúa la OPS la situación en Venezuela y qué llamado a la acción hace la OPS a las autoridades? Doctor Ugarte. Muchas gracias por esa pregunta. La respuesta al COVID-19 es una respuesta multisectorial y depende de las capacidades de los sistemas de salud, pero también de otros servicios esenciales de la comunidad, entre ellos la disponibilidad de agua, electricidad, transporte, etc. La situación de respuesta al COVID en Venezuela es muy difícil. Sin embargo, las medidas que se han adoptado por parte del sector público y sector privado apuntan a la buena dirección. Yo considero que la única manera de responder a las necesidades más graves es priorizar la intervención
y asegurar que esos servicios de salud que están atendiendo a los pacientes con COVID tengan los servicios esenciales. Y es en ese sentido que el aporte de la organización, y también entiendo el aporte de muchas otras instituciones que están presentes en Venezuela, tienen esa misma perspectiva y esa misma prioridad. Estamos observando que las pruebas que se están realizando, no solo a las personas que son sintomáticas o que tienen sintomatología compatible con COVID, no es suficiente. Es por eso que las medidas de distanciamiento social y reducción de la transmisión son esenciales. Y esto aplica también para el tema de las personas que están retornando a Venezuela, las cuales tienen que ser consideradas como en todos los aspectos de un tratamiento con respeto y los principios humanitarios. Y eso considero que es vital, considerando que esas personas están retornando de lugares donde han tenido una situación muy difícil y están retornando a su patria. Y en ese sentido, el compromiso de la organización de seguir trabajando con todas las entidades, incluyendo el gobierno y el sector privado y otras entidades científicas y humanitarias en Venezuela para garantizar que toda la población, incluyendo aquellas que retornan, tengan acceso a los servicios de salud oportunamente. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta ahora es de Gisela Salomón, de la agencia AP. Pregunta, ¿a qué se debe que Latinoamérica se haya convertido ahora en el epicentro de la pandemia? ¿El clima, la respuesta de los gobiernos? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Mira, como podemos observar en todo el mundo, la pandemia se fue como deslocando de uma área para outra. Se recordamos bem, em fevereiro só teníamos casos quase que somente em Ásia, principalmente em China, depois subimos em Europa, América do Norte, agora se empieza a transmissão em América Latina, já há algumas semanas. Isso está muito relacionado com o contato, seja por turismo, negócios, que tiveram os países, com os países onde a transmissão estava mais forte. Ou seja, os países da América Latina tiveram um período de preparação, e isso foi importante. Muitos países implementaram seus planos, adotaram medidas de distanciamento social que retardaram a transmissão. Pero agora, nesse momento, temos uma transmissão muito forte, como foi subrayado em alguns países da região. Por isso, é necessário chamar a atenção de todos os ministérios de saúde para, nessa situação, evaluar a efetividade das medidas que estão adotando. As medidas de distanciamento social são medidas duras, são medidas difíceis para a sociedade. Assim que é importante evaluar em relação com a situação que tem cada país e cada estado, cada província em los países, quais são as medidas mais efetivas para ampliar a adesão da população às medidas de distanciamento social. Aumentar a rede de proteção social, aumentar a compensação financeira para diminuir a situação de pobreza de muitas famílias, ou seja, mirar que é necessário fazer para que essas medidas possam ser mais efetivas nesses momentos de incremento da transmissão. E, ao mesmo tempo, verificar como é possível aumentar a capacidade dos serviços de saúde de uma maneira rápida, se é necessário, para que não se tenham as camas de terapia intensiva, os ventiladores disponíveis com sua capacidade sobrepassada. Assim que esperamos que nas próximas semanas, como a diretora mencionou em seu statement inicial, que vamos a ter algumas semanas muito duras por adelante, e a OPS está trabalhando com os ministérios, brindando as melhores evidências, a melhor cooperação técnica para que possam responder a essa situação, que seguro é um desafio muito importante para qualquer sistema de saúde em qualquer país do mundo. Gracias. Gracias, doctor. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Svet Lukstig, de Health Policy Watch. Pregunta,
Does PAHO know about countries? La OPS sabe de países que han podido implementar medidas similares para integrar COVID-19 en sus servicios sanitarios sin dejar rezagados ni olvidados otros servicios de salud. ¿Qué deben hacer los países para asegurar acceso a todos los servicios sanitarios cuando están abrumados con casos del COVID-19? Doctor Etienne. Gracias por esta pregunta. Lo que vemos ahora es que muchos países en nuestra región enfrentan lo que es una doble carga muy pesada de responder al COVID-19, mientras que al mismo tiempo tratan de seguir con el suministro de servicios básicos de salud. Simplemente debemos saber que esta es una característica importante de lo que se constituye un sistema resiliente de salud. El COVID-19 ha tenido un impacto muy serio en los servicios de salud en muchos países, que ha dado como resultado una carga enorme en nuestros sistemas de salud. Es difícil mantener los servicios sanitarios regulares en el contexto de un sistema sobrecargado. Tenemos informes de trabajadores sanitarios que están siendo retirados de la atención de primer nivel para brindar servicios sanitarios en los hospitales. Yo quisiera en este momento enumerar algunos de los servicios críticos esenciales que a mi parecer deben darse durante el COVID-19. Porque si no, corremos el riesgo de tener epidemias dentro de la pandemia o tener muertes, un número creciente de muertes de lo que son causas prevenibles. La atención materna, atención prenatal, servicios de partos, servicios de vacunación, de inmunización, servicios de salud mental. La atención continua, acceso a tratamiento para enfermedades no transmisibles, incluyendo cáncer. La atención continua y acceso a tratamiento para tuberculosis y VIH-Sida. La prevención, detección y tratamiento de malaria. Prevención y manejo de brotes como dengue, brotes epidémicos como dengue. La OMS y la OPS han publicado pautas para la continuación de los cuidados sanitarios durante el COVID-19, con debida consideración que se da para la seguridad de los clientes, de los pacientes y la seguridad de los trabajadores sanitarios. Evidentemente, para ello es importante, se requiere que los sistemas sanitarios estén preparados de antemano. Los sistemas sanitarios resilientes deben contar con la adaptabilidad necesaria y la capacidad para poder enfrentar esto. Sistemas sanitarios fuertes, resistentes, deben basarse en atención primaria con equidad, solidaridad y con un enfoque de derechos como sus principios centrales. El acceso universal y la cobertura universal de salud debe garantizarse. Y las funciones esenciales en los servicios sanitarios deben desarrollarse antes de enfrentar la pandemia. Hacia el futuro debemos asegurar la eliminación, la remoción de todas las barreras al acceso, a los cuidados. Debemos montar mecanismos financieros que aumenten las inversiones en el primer nivel de atención. Debemos eliminar el pago en el punto de servicio y evitar dificultades financieras para individuos y para hogares. Debemos priorizar la prevención y las funciones esenciales básicas de la atención como elementos esenciales del cuidado integral y debemos asegurar la calidad de la atención. Lo que es muy importante es que los sistemas sanitarios deben asegurar que nadie quede rezagado, que nadie quede fuera. Muchas gracias por esta pregunta y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, doctor Etienne. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de la sesión de hoy. Les enviaremos, como de costumbre, las palabras de apertura y la grabación de esta sesión. Pedimos disculpas que no llegamos a contestar todas las preguntas que nos han hecho, pero pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico que les estaremos contestando por ahí lo antes posible. Así que gracias a todos y seguimos conectados. Saludos.